Bueno, tienen ustedes ahí el boletín y saben precisamente cómo se titula este mensaje. Después de todo este tiempo que hemos estado aquí, miren, estoy haciendo un pequeño recuento de todo esto. Debo decirles esta mañana que ahora me doy cuenta que la iglesia es mi vida realmente. Es la fuente de mi alegría, sinceramente. Y también puedo decir que es mi más grande pesar. Sí, así como lo escuchan. Está en mi mente todo el tiempo, aun cuando salgo de viaje, ¿no? Y a través del tiempo he tratado de darle todo lo que la pide la iglesia y todo lo que exige. Y es una verdadera bendición y merecida de estar sirviendo a Dios de esta manera como pastor titular de esta iglesia. Tal vez no puedo ser un administrador, ¿no? Y tal vez no puedo ser muchas otras cosas, tampoco no muy buen organizador que digamos. Pero si no fuera pastor no sé qué haría, sinceramente. Solo sé cantar, tocar un poco el piano ahí, intentar hacerlo. Y bueno, pero eso solamente es un complemento de mi vida, ¿no es cierto? Pero por la gracia de Dios me escogió para estar aquí, para esta labor, ¿no? El punto culminante de mi vida ha sido pastorear esta iglesia por 25 años. Y estoy haciendo un recuento precisamente por eso, porque siendo el último día de este año, vale la pena pensarlo y estar reflexionando sobre eso. Recuerdo que los primeros años de vida de esta iglesia fueron alentadores, fueron grandiosos y a la vez también angustiadores, ¿no? Porque a pesar de haber sufrido varias divisiones y haber invertido tiempo, esfuerzo, enseñanza en algunas personas, un día se fueron. Pero a pesar de eso, Dios la ha conservado hasta hoy, nos sostiene hasta hoy. Aquí nos tiene el Señor. Y a través del tiempo hemos visto de todo, como decíamos en el aniversario, también hacíamos un tipo de recuento y un tipo de resumen ahí y bueno, hemos visto de todo, conversiones, hemos visto abandonos, falsos hermanos, pero a la vez crecimiento también. Y no solo del rebaño, sino de mí mismo. Aprendiendo a saber cómo hacer las cosas, tratando de resolver la teología, ¿no? Interpretando la Biblia lo mejor que puedo, averiguando por aquí, por allá, cómo aplicarla y cómo ayudar a hermanos a resolver sus vidas. Bueno, esa es la labor realmente de un pastor, ¿no? Pero siempre desde el principio, mi objetivo es y era y sigue siendo y seguirá siendo desarrollar la iglesia de tal forma que sea una iglesia ejemplar. No digo perfecta porque la iglesia no existe, la iglesia perfecta no existe, sino simplemente tratamos de representar lo que verdaderamente es en el cielo, allá con el Todopoderoso. Mirar la palabra e intentar también discernir su revelación, la revelación de Dios, lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la iglesia y los planes de Dios y sus propósitos y las expectativas de la iglesia. Y luego buscar cómo implementar y lograr la perfecta voluntad de Dios en la iglesia a través de personas totalmente imperfectas como yo mismo. Así. Ahí reside el gran desafío. Intento, no en mis fuerzas, hacer de esta iglesia una iglesia sana, eficaz, fructífera, creciente, digna de imitar. Y pongo toda mi voluntad para eso. Intento darlo todo para eso. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando sobre lo que dice la Biblia, de lo que debe ser, no lo que digo yo. No es un acertijo tampoco, no es un enigma. Creo que es evidente lo que es la iglesia y eso es lo que nosotros hemos estado intentando. Escucha esto. Hemos estado intentando hacer en todos estos años. Incluso Dios nos ha permitido ser parte docente del seminario que ustedes saben que aquí se hospeda,
donde podemos formar hombres de veras y hacer lo mismo y tener influencia con pastores y maestros y líderes que quieren seguir estudiando y seguirse preparando para servir mejor a Cristo como debe ser. Y esto ha sido la gran alegría de mi vida. Y mientras que algunas personas puedan pensar que la iglesia es algo compleja, saben ustedes una cosa, estoy convencido realmente que lo que realmente hace que la iglesia sea eficaz es bastante sencillo. Luego nos enredamos en tantas cosas y nos organizamos en tantas cosas, y eso no creo que sea lo que Dios quiere. Es bastante sencillo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Hemos estado aquí por lo menos dos generaciones con toda clase de hermanos, unos deseosos de seguir aprendiendo, sirviendo, etcétera, y no quisiera que la generación que viene atrás de nosotros, fuera apática, insensible, que resista la verdad, ¿no? A la verdad, la resista a ella. Y aunque unos hermanos no fueron parte del proceso que vivimos, que luchamos, que resistimos y persistimos hasta este momento, porque no lucharon con nosotros. Realmente no lucharon con nosotros en todos estos años, pero aquí están buscando la verdad. Y otros que se aparecen ahí cuando se ha hecho todo el trabajo, ¿no? Y eso es realmente triste. Ves a la gente que viene a la iglesia solo si creen conveniente que hay que venir, que realmente no están energizados por el descubrimiento de la verdad. No están muy interesados en proteger la verdad, en proclamar la verdad y extender la verdad junto con los demás hermanos, porque vienen cada vez que pueden y se aparecen cuando quieren. Y es una tristeza, ¿no? Por eso les dije que es mi enorme alegría, pero también mi enorme pesar. Toman la predicación, y estos que les digo últimos, toman la predicación de la palabra por descontado, ¿no? Nada más, porque la verdad que aquí se predica no fue parte de su proceso. Bueno, de su discernimiento. Y por eso su discernimiento es tan corto, tan raquítico, tan ineficaz, ¿no? Es por eso que no tienen ningún valor para ellos entonces realmente la predicación de la palabra. Tristemente esos hermanos son como los niños ricos que tienen todo el dinero para comprar cosas, pero no entienden el valor de lo que cuestan, ¿no? Porque no hubo ningún sacrificio para obtenerlo. Hay hermanos que más están preocupados más si el tiempo del servicio interrumpe sus planes para su día, o si el sermón es demasiado largo, o si las sillas no están muy incómodas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estuvieron en la lucha. Lo que les digo, no estuvieron en la lucha, en las pruebas, en las circunstancias que pasamos para llegar hasta aquí. Claro que no todos son iguales, ¿no? Ni están en la misma situación. Como saben, hay hermanos que nos han hecho el honor de asistir a nuestra iglesia. Realmente es un honor, que vienen dolidos, necesitados, tal vez enfermos, que necesitan atención, ¿no? Y es el momento de ver hacia adelante, de dejar las cosas viejas atrás y extendernos hacia lo que está delante, de comenzar de nuevo con hambre de la palabra. Lo he estado acentuando constantemente al respecto, ¿no? Y deseosos de aprender, y mi deseo es alimentarlos lo suficiente para satisfacción de su alma. Y conocer a fondo la palabra y quitar esos malos hábitos espirituales y establecerlos de forma correcta, balanceando los frutos que se van a desarrollar a través del tiempo, ¿no? Deseando crear una generación distinta, lejos de la apatía, del desinterés, del desánimo. Ese es mi propósito para este siguiente año.
Y ustedes pueden hacerlo también y desarrollarlo juntamente conmigo, por supuesto, porque un día estaremos delante de la presencia del Señor dando cuentas de cada cosa que hemos dicho y hecho. Un día. La Biblia habla de la novia de Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan? Una novia que se está preparando, que se está arreglando, que se está embelleciendo. Pero no solo eso, sino que se está instruyendo para conocer, entender verdaderamente al que la ha desposado, ¿sí? Y ahora se está poniendo su vestido de novia para el día de su boda, la iglesia. Pero desgraciadamente la iglesia hoy parece una cenicienta ahí andrajosa, sucia, mal vestida y desaliñada, ignorando voluntariamente quién la desposó, sin entender al novio ni comprender su enseñanza y su preparación. Y esa cenicienta es la iglesia. No tiene la belleza que debería tener. En serio. No tiene la belleza que debería tener porque no ha logrado entender las prioridades en su vida espiritual. Necesitamos recuperar la pasión. Otra vez, entusiasmarnos nuevamente con nuestro primer amor. Generalmente nuestro primer amor es el momento que nos convertimos, entregamos nuestro corazón al Señor. Y parece que ese primer amor lo hemos olvidado, ha quedado atrás. No puede ser posible. Necesitamos recuperar ese celo, ese amor por la verdad, ese amor por tu iglesia. La iglesia es para eso, para centrarnos en la palabra, para adorar a Dios. La prioridad no somos nosotros. La prioridad es Dios Todopoderoso. Él es digno de toda gloria y honra, no nosotros. Hay iglesias que le dan el primer lugar a la gente, no somos nosotros. Es al Señor. Como dijo un escritor de himnos una vez, cuando vamos a la iglesia vamos a alabar al Señor, vamos a olvidarnos de nosotros mismos, a perdernos en la gloria y las maravillas de Dios y dejarle todo en sus manos. Por eso las alabanzas son centradas en Dios. El predicador centrado en Dios, el maestro centrado en Dios, todo el culto centrado en Dios. Eso es lo que la iglesia debe desear y debe tener apasionadamente. Por eso los que buscan iglesias no deben quedarse en aquellas en las que se centran en el pastor o en las alabanzas o en centrar toda su potencialidad en el hombre, sino en aquellas donde alabamos al Señor Dios Todopoderoso, donde Él es el principal por encima de todo, donde Él está siendo presentado en su gloria y majestad. ¿Te das cuenta? Donde entendemos quién es Él, cuál es su justicia, su santidad, y realmente es triste cuando la gente todavía no entiende al Todopoderoso, todavía no lo entendemos lo que deberíamos entender. Y si no lo entienden, tú me dirás, ¿cómo pueden entonces alabar a alguien que no conocen? O cantarle a alguien que no lo han conocido lo suficiente. Mira, la iglesia debe ser en tu vida una de las más importantes prioridades. Te voy a decir por qué. Porque forma parte de tu vida. Fíjense, en la iglesia vas a la escuela dominical, ¿no? Y luego creces, luego vas con los jóvenes, luego te bautizas, luego te casas y aquí llegan tus hijos, ¿no? ¿No? Vas a crearlos en torno a la iglesia, los vamos a ver crecer y se repite la historia una y otra vez. Por eso la iglesia debe ser el centro de tu vida. Mira, escucha bien lo que te digo. Ve lo que debemos
Ve lo que es la iglesia en realidad, lo que muchos no ven y tal vez muchos de los que están aquí no están observando. La iglesia te provee, te equipa, te prepara, te edifica, te fortalece, te consuela, te alienta. Es parte de tu vida. Este debería ser tu segundo hogar. Sin embargo, la iglesia debe tener ciertas características específicas para proveer todo eso. Y si no es así, no funciona como tal. Esta es la única institución que Jesús prometió edificar y que sigue construyendo. A pesar de todo, sigue mostrando su interés por la iglesia, aunque la iglesia no es tan fiel como debe ser, como debería ser. Dios está atento, Cristo está atento a su novia, a su que un día desposará. Miren lo que dice Mateo 16, 18, si me acompañan, por favor, para que ustedes vean precisamente lo que Cristo tiene en mente de su iglesia. Y ustedes conocen este texto y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nota eso, ve eso, piensa en eso. Jesús es el único que la edifica, que edifica la iglesia. Si no es Él, no es nadie. Y nada podrá vencer sus propósitos. La iglesia es fuerte porque Jesús está ahí. Es sabia porque Jesús la edifica y la prepara. La está ataviando. Si la iglesia se deja, ¿no? Por eso tenemos que estar comprometidos con la iglesia. Pero evidentemente no todas las iglesias se han comprometido con Jesús. No todas. Y en muchas ni siquiera está ahí. Les puedo asegurar. Así que vamos a ver algunos principios aquí, algo que no solo será de gran ayuda para ti ahora, sino para este próximo año y espero que para todos los demás años y el resto de tu vida. Esto no son expectativas poco realistas, no son métodos, esto que vamos a hablar, nada que ver con eso, estos no son formatos. No son aspectos y visiones personales para llevarlos a cabo en tus propias fuerzas. No, esto no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de sustancia, no de estilo. Y lo primero que la iglesia debe tener es, en primer lugar y por encima de todo, un alto concepto de Dios. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Un alto concepto de Dios. Y si me acompañas a Proverbios, por favor, te vas a dar cuenta precisamente de lo que estoy diciendo al respecto. Este concepto debe ser para ti una marca de toda la vida. Proverbios 9, versículo 10. Solamente la primera frase, mira, es todo lo que me interesa aquí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no es cierto? En las otras versiones dice lo mismo al revés o lo que sea, pero dice exactamente lo mismo. Nota que todo comienza con el temor a Jehová. El temor a Jehová o el temor a Dios. Es el comienzo de todo, es transparente en las Escrituras. Por eso la santidad de Dios es el elemento crucial, central en la iglesia. Cuando menos es una representación como tal. La gloria de Dios, la exaltación de Dios, para que ese temor esté siempre con nosotros. Hay principios que salen incluso, si me acompañas a Levítico, por favor, vamos a Levítico, en el capítulo 18, por favor. Hay principios ahí en Levítico que son muy interesantes y que tenemos que tener muy presentes en nuestra vida para dejar atrás
cualquier tipo de situación que nos estorbe a nuestra vida espiritual. Mira, versículos del 1 al 7 lo voy a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Ojo a eso. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos, escuchen eso, y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Y la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Mira, vete hasta el versículo 30, por favor. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Otra vez dice, yo Jehová vuestro Dios, incluso todo el capítulo, si lo vas leyendo, ve lo que dice ahí, no te contamines, yo Jehová tu Dios te lo está diciendo, te está ordenando. Las órdenes constituyen establecer el concepto que se tiene de Él. Escuchen esto, establecer el concepto que se tiene de Él. En el capítulo 19 incluso, ve por favor el capítulo 19, se repite la misma historia por ser el pueblo duro y difícil. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, otra vez, nota eso, yo Jehová vuestro Dios. Abajo en el versículo 10 incluso también dice, yo Jehová vuestro Dios. ¿Lo estás viendo? Lo estás viendo en el versículo 10. En los versículos 12, 14, 16, 18 sigue diciendo, yo Jehová. En el versículo 25, yo Jehová vuestro Dios. Lo mismo en el 28, lo mismo en el 30, lo mismo en el 32. Señálalos ahí. Constantemente en el capítulo 19, yo Jehová vuestro Dios. Y mira en el capítulo 20, solamente vea el versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Otra vez. Ve en el versículo 26 del capítulo 20. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nota eso. Wow, hay mucho más de esto en todo el capítulo, en el capítulo 21, en el 22, en el 23, en el 25, y continúa más allá y más allá. Ahora, lo que estoy diciendo de esto, la fundación de toda conducta se basa escucha esto, la fundación de toda conducta o toda tu conducta se basa en el entendimiento en quién es Dios. Eso es lo que estoy tratando de decir. En el entendimiento de quién es nuestro Dios y por consiguiente en qué concepto lo tenemos a Él. Eso es lo que estoy tratando de decir. Si entiendes la gloria y la santidad de Dios, eso se convierte en la principal motivación en cómo debemos vivir, cómo debemos de comportarnos. Pablo lo dijo en una visión muy profunda en Romanos. Acompáñenme, vayan a Romanos 10. En el versículo 3, entonces aquí lo principal de todo es en qué concepto tienes a Dios, y según el concepto en que lo tengas, así será tu vida representativa en este mundo. Dice, fíjate lo que pasa con
con el pueblo de Israel, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice en el versículo 3. Entonces, esto era realmente increíble lo que pasaba con Israel, ¿no? Porque si Dios comenzó con ellos, realmente Dios ¿a quién se reveló primero? ¿No es cierto que escogió primero al pueblo de Israel? ¿Amén o no amén? Quiero saber si lo saben, ¿no? Mira, Dios comenzó con ellos porque estaban tan mal. ¿Por qué? Porque fueron un pueblo tan apóstata. A ellos no les interesó la justicia de Dios, ese es el punto. ¿Por qué? Porque establecieron la suya propia. Y el punto es, ¿cuál es la justicia que tú tienes? ¿Es la tuya? ¿Lo que tú ves a través de tu propio concepto? Mira, ¿por qué? Ellos rechazaron realmente también a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué rechazaron a los apóstoles? ¿Por qué rechazaron el Evangelio? ¿Por qué ejecutaron a su propio Mesías? Pues que si primero se manifestó a ellos, imagínate nada más. ¿Por qué no hicieron compromiso con él? ¿Cómo podrían haber salido tan malos, tan cínicos, tan perversos? ¿Cómo podrían rechazar el cumplimiento de todo lo que habían prometido a Abraham y David? ¿Cómo ha podido suceder eso? Y la conclusión aquí de Romanos 10:3, lo que acabamos de ver, porque ignoraron la justicia de Dios. Ese es el punto. De eso hablaré muy pronto, cuando retome nuevamente la epístola de Romanos, donde me quedé en el capítulo 10. Entonces, en conclusión, no entendieron a Dios, no le conocieron como deberían de haberle conocido, a pesar de haber recibido toda esa revelación del Antiguo Testamento. Mira nomás, y para comenzar, los 5 primeros libros que era la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, no le entendieron, no entendieron, aunque el Antiguo Testamento dice, sean santos porque yo soy santo, una y otra vez, y Pedro lo repite, por supuesto también. Pero ¿sabes qué pasó? Pensaron que Dios era menos santo que ellos. Eso es lo que sucedió. Mira la arrogancia. Pensaron arrogantemente que su rectitud era suficiente. Siempre tuvieron una comprensión errónea de Dios y eso los condujo a la iniquidad, a la apostasía. Y así pasa, ¿no? Palabras suaves producen corazones duros. Recuerden eso. Muéstrame una iglesia donde se predican palabras suaves y te mostraré una iglesia ignorante. Jeremías dijo que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Imagínate nada más. La predicación fuerte produce corazones blandos. Y las palabras suaves llenas de amor hacen corazones duros. Sobre todo tenemos que predicar lo crucial y dura verdad aplastante sobre la santidad y justicia de Dios, que es intolerante al pecado. Si no, entonces, ¿qué estamos predicando acá? Entonces díganme todo lo que quieran. ¿Quieren que yo esté a favor de ustedes? No, nunca, jamás. ¿A favor de mí? Jamás. Él es el que juzga, ¿no? Y Él juzgará al pecador y te juzgará a ti. Y un día daremos cuentas, como lo que decía al principio. Los judíos no sabían cómo era Dios justo y ese fue su fatal error. Si no tienes una comprensión, volvemos al punto, una comprensión bastante elevada de Dios, y no estoy hablando de canciones, de coros, no estoy hablando de dramas aquí que se hagan, ni de cantatas, ni de nada de eso. Estoy hablando de una sustancial teología bíblica de Dios.
Si no tienes eso, entonces, sinceramente no tienes un alto concepto de Dios. Y por consiguiente no tienes una motivación para vivir una vida piadosa. ¿Me están entendiendo? La gente no vive una vida santa porque alguien le da una charla ahí simple sobre cómo comportarse y punto. Ahí se acaba la historia. Lo escuchan, salen y son los mismos. Tampoco porque alguien le diga cómo comportarte de cierta manera, ¿no? O recibiendo reglas y prohibiciones. Eso jamás lo tenemos que hacer nosotros. La gente está motivada para vivir piadosamente cuando tenga un alto concepto de Dios. Personas que comprenden lo profundo de Dios y comienzan a cantar y alabar a Dios, están inmersos y concentrados en glorificar a Dios con todo su corazón, ¿no? Y no por la forma musical, sino en la profundidad de la palabra que se expone, cuando menos en los cantos, en algunos de ellos, por supuesto. Un culto superficial es un subproducto, escuchen, un culto superficial es un subproducto de una teología superficial también. Subproducto. Y un culto elevado, glorioso, trascendente, cautivador, enriquecedor, es producto de un conocimiento de la verdad. Así que toda la iglesia debe tener un alto concepto de Dios. Si no es así, dudo mucho que sea una iglesia verdadera. No me importa cuántas haya en toda la república, en todo el mundo. Si no tienen un alto concepto de Dios, no está Dios ahí. Si tú no le das en primer lugar a Dios en tu vida, el primer lugar a Dios en tu vida, punto, ahí se acaba la historia, no hay nada que hacer. Puedes hacer lo que tú quieras. Actualmente enfrentamos batallas de todo tipo, con teología centrada en el hombre, con mucha psicología en las iglesias, como si eso fuera a curar realmente un alma desbaratada, caída y alejada de Dios. Quieren remediar las vidas con sus propias herramientas, están locos. Si no es con la herramienta verdadera que Dios ha establecido en su palabra, entonces no es con nada. Punto. Decía Juan Calviño que ningún hombre nunca ha tenido una mayor visión de Dios. Nunca ha tenido una visión de Dios. Sinceramente sí. Yo a veces me pongo así. Yo mientras más pienso que sé, es cuando creo que no sé nada. Aquí no es cuestión de venirse a parar y darte una cátedra ahí de todo lo que estudiaste, ¿no? Si mi vida no demuestra realmente lo que soy, si no he tenido a Dios en primer lugar en mi vida. Isaías tuvo una visión de Dios tan alta, ustedes se acuerdan, que lo aplastó al punto de maldecirse, él a sí mismo, literalmente a maldecirse, ¿no? Y de esa experiencia vio la gloria de Dios y vino después su utilidad, y al final del libro, en el último capítulo, en el capítulo 66, ahí obtiene esta palabra del Señor y dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde estaba? Bueno, Él debe ser lo más importante que cualquier cosa que pudiéramos construir, ¿eh? No es que habite precisamente aquí. Dios habita en nuestros corazones. Si realmente te has arrepentido de tus pecados y le has entregado a Cristo tu voluntad para que Él gobierne sabiamente lo que quiere hacer contigo. Pero si no es así, pues mira, ¿cómo va a ser posible que Él pueda guiarte a la verdad y darte lo mejor para ti? Es como nuestros hijos, ¿no? Si no es obediente, ¿cómo le voy a dar lo mejor a un niño desobediente? No. Entonces, ¿sabes qué?
lo mejor que podemos hacer, mira, él dijo en el versículo 1 y 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, escuchen esto, y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Tiembla a mi palabra. Así que la iglesia debe buscar que la predicación se centre en Dios, en su gloria, en su persona y no en el hombre, donde Dios es constantemente exaltado, donde la música está llena realmente no solo de un tipo y de un estilo que es popular y agradable a los oídos de los oyentes, sino llena un profundo contenido que te ayudará a comprender la música en el Antiguo Testamento, cómo pretendía hacerse. Si deseas conocer cómo era la intención de aquella música, lee los Salmos para comprender la grandeza de Dios, la grandeza. Nadie puede hacerse un adorador si no tiene si tiene un conocimiento superficial de Dios. Porque la esencia del culto pues, es el contenido de su creencia, ¿no? ¿Me explico? Hay una segunda prioridad fundamental que la iglesia debe tener. En segundo lugar, debe tener un alto concepto de Cristo. O sea, entiendo que es Dios, por supuesto, pero en segundo lugar, un alto concepto de Cristo. Y dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en ¿qué? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Te acuerdas? Ahí está, esto debe ser bastante evidente para todos nosotros, ¿no? Una iglesia donde Jesucristo no es exaltado, pues no hay nada ahí, no hay nada que sustituya su presencia. Perdón, pero no hay nada. Una cosa que vas a encontrar en la iglesia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, perdón, es la centralidad en Jesucristo. Por eso tenía que hablar de estas dos partes, tanto del Antiguo Testamento como un concepto alto de Dios, como en el Nuevo Testamento, donde fue realmente una centralidad en Jesucristo. No es algo adicional, no es la postdata o el final del servicio, no es el epílogo, el final de todo después de haber sido el predicador, el foco de atención. Entonces lo primero que tenemos que hacer es centrar nuestros ojos en la presencia de Cristo. Por esa razón es muy importante predicar los evangelios. Más que cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Y yo con esto me muerdo la lengua realmente. Y yo lo he visto cuando Jesús dice, es el autor y consumador de la fe. Jesucristo. Con Él comienza, con Él termina, autor y consumador. ¿Te das cuenta? Ese es el término, autor es el término, aquel que da origen, y el consumador señala la perfección de Cristo. De hecho, Jesús dijo del Antiguo Testamento lo que se hablaba de Él con los profetas y en los salmos, ¿te acuerdas? En Lucas ahí. Así que Jesucristo es el centro de toda nuestra vida espiritual y por supuesto nuestra salvación. No puede haber ningún culto sin Él. Y me entristece ver tantos predicadores que hablan de las necesidades de las personas, pero no las de Él. Han perdido la centralidad en Cristo. Si predicamos los evangelios, ahí está Cristo en cada versículo. Si predicamos el libro de los Hechos, mira, esa es la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en la iglesia que nos dejó. Y si ves Romanos, el gran tratado teológico sobre el significado del sacrificio de Cristo. Y si ves el libro de Hebreos, es la gloria del sumo sacerdote, que es Cristo. Y si te vas a Apocalipsis, ves el regreso de Cristo exaltado, ¿no? Es el tema de la Escritura.
Debe haber un alto concepto de Cristo en tu vida también. Si no es así, no hay nada tampoco. Así que uno debe ser un verdadero adorador. Es un deleite cantar himnos sobre Cristo, ¿no? Debemos amar, predicar a Cristo. No hay ningún tema más edificante que predicar a Cristo. Es difícil realmente hablar sobre cosas que no están relacionadas con la grandeza de Dios y con la persona de Cristo. Y que es triste saber que las iglesias han hecho a un lado la grandeza de Cristo. En lugar de eso están centrados en las personas. Nota lo que dice Pablo. Vayan a Filipenses, por favor. Pablo, un judío ahí religioso, lo que pensaba de él mismo, y lo que él mismo escribió, y noten ahí sus supuestos logros, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, mira, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Fíjate nada más. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Mira nada más, pasa toda la vida acumulando todo esto, esta supuesta superioridad moral, lo que leí anteriormente, toda esa religiosidad, acumula títulos, acumula dinero, acumula propiedades o lo que sea. Mira, y luego dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. No le interesó nada más que Cristo. Las había puesto en la columna de la ganancia, ¿no? ¿Te acuerdas de en las tablas o en las cuadros ahí de un contador? Eso haría un contador, ponerlo del lado de las ganancias como si fuera ventajoso para mí. Y la verdad es que es al revés. Cuando tú conoces a Cristo, nos damos cuenta de que era pérdida en lugar de ganancia. Así que todo lo que quieras hacer en tu vida para glorificarte a ti mismo, ponlo en la tabla de pérdida, porque todos los esfuerzos para buscar la superioridad moral son inútiles esfuerzos y no se acumula nada. Mira el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Noten que en algún momento de tu vida cristiana tienes que enfrentar y declarar todo esto. En algún momento, y yo creo que puede ser este momento. La palabra basura se refiere a todo tipo de desechos humanos, ¿sabías? La cual se refiere a todo lo que tiene, a estiércol, pues. La palabra basura significa estiércol. Cualquier situación por la presencia de Cristo es un desecho, un estiércol comparado con Cristo. No me importa lo que sea, tus logros mundanos, tus posesiones materiales, tu carrera, todo eso que incluye tu propio sentido de bienestar personal, tu confianza en tu propia persona, tu tranquilidad en tu propio ser, tu propia supuesta autoestima que ni siquiera existe. Ándale. Pablo dice, todo lo mejor de mí, todo lo que invertí en mi vida, acumulando dinero, reputación, lo que sea, fue un perseguidor financiero, ¿sabías eso? Un perseguidor financiero porque buscaba financiamiento para perseguir y matar cristianos. Fue considerado un defensor noble del judaísmo y cuando llegó a sus logros religiosos, nadie podía dar una lista más impresionante que esta al decir que todo lo tenía por estiércol.
comparación con Cristo. Y la pregunta que hacemos en este lugar, en esta iglesia, ¿qué tan importante es para ti tener un alto concepto de Cristo? ¿Qué tan importante es? Aquí dice, aún estimo como pérdida, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y el versículo 10, nota lo que dice, nada más así, a fin de conocerle. Fíjate en esa primera frase, a fin de conocerle. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Esto significa tener un alto concepto de Cristo, a fin de conocerle. En otras palabras, necesito conocerlo más. Fíjate lo que él era y fíjate lo que dice. El objetivo, entonces, la prioridad de la iglesia es conocer a Cristo mejor de lo que conocemos. Todos debemos decir a partir del próximo año, quiero conocerte a fondo, Señor, realmente. No quiero tener un conocimiento superficial de tu persona, simple y sencillamente por lo que me dicen o por lo que me enseñan o por lo que leo, son simplemente por encimita. Tengo que tener un alto conocimiento tuyo. Quiero saber todo sobre su carácter, todo lo relacionado con su mente, el conocer la mente de Cristo. Quiero saber todas sus actitudes, quiero saber cada palabra que dijo y por qué lo dijo y para qué lo dijo. Quiero entenderlo. Quiero agarrarlo, quiero entender la profundidad de su compasión, de su grandeza, de su cariño, de la grandeza de su amor. Quiero saberlo, por qué hizo todo esto y para qué lo hizo. Quiero entender el celo que tenía por la verdad y quiero entender el corazón de ira santa que tenía contra los pecadores y contra el pecado. Cuando corrió a todas esas personas ahí en el templo, ¿te acuerdas? Quiero entender cada matiz que el apóstol Pablo desarrolla a través de las epístolas. Allí el significado de la muerte de Jesucristo. Quiero entender el mismo poder que lo levantó de entre los muertos, ¿no? Todo. Quiero saber la comunión de sus sufrimientos, qué significan y por qué de ellos. Y si es posible, también quiero sufrir con Él. ¿No? Finalmente para eso te llama, para eso nos llama. El que quiera vivir piadosamente parecerá persecución, ¿no? Entonces ahí está, quiero comprender las verdades bíblicas mismas por las que sufrió Jesús y comprender el odio de quienes resistieron la verdad. Y entonces Pablo incluso quiere ser conformado hasta su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, quiero entenderlo bien. Y me pregunto si el evangelismo contemporáneo, hay mucho de este deseo en los corazones para buscar conocer a Cristo de esa manera. Entonces podríamos hacernos una pregunta, ¿puedo ver muchas cosas de la vida y lo que el mundo me ofrece y decir todo eso, lo que es estiércol? Lo que realmente me motiva es consumar su obra en mi vida, en mí, conocerlo más. Por eso es importante predicar el evangelio. Si no le conozco bien, ¿qué voy a predicar? ¿Qué puedo predicar? ¿Palabrerías? Sí, hay muchos que hablan mucho, pero no dicen nada. He querido comenzar Mateo, yo quiero comenzarlo a estudiar para ver, pero tengo temor de ver aquí cosas que a lo mejor ni termino por entenderles, pero lo tengo que lograr. Bueno, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, en el poder de Él. Y por supuesto, continuar con Romanos y descubrir tantas cosas, y quiero seguir compartiendo lo que el Señor me permita
en esta vida. En realidad uno nunca debe estudiar para preparar un mensaje, ¿sabías? Aunque de todas maneras lo hago, ¿no? Bueno, no es pecado, pero de todas maneras debo primeramente estudiar la Biblia y todo lo que me diga ahí, todo lo que me impacte y todo lo que llegue a mi cerebro, a mi mente, a mi corazón, después poderlo compartir a todos ustedes. Bueno, quiero darles una tercera cosa y ese es el último punto. Ya vimos un alto concepto de Dios, es lo que la iglesia debe tener, un alto concepto de Dios, un alto concepto de Cristo y ahora un alto concepto de la Escritura o de su palabra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que son tres cosas que lo que dijimos en un principio, que era muy sencillo, no es tan complicado, no es una cuestión de hacer tantos enredos, la iglesia es sencilla, debe ser sencilla, sin tantos recovecos ahí, y se concentra solamente en estos tres puntos. Es todo lo que tiene que hacer la iglesia. El alto concepto de Dios, el alto concepto de Cristo y ahora el alto concepto en la Escritura. La Escritura debe ser exaltada. ¿Te das cuenta? Porque son palabras exhaladas de parte de Dios. Exhaladas significa dadas, inspiradas, que impactaron a los apóstoles para escribir todo el Nuevo Testamento. No donde y debemos predicarlo así, lo que dice la Escritura tal y como está ahí. No vamos a inventar nada, porque no hay ninguna cosa nueva en realidad. No donde alguien tiene ideas salpicadas ahí con versículos que formen una idea. Ese es el problema también cuando enfrentamos para dar algún tipo de clase así. No son ideas salpicadas para luego que formen una idea, eso no es así. El Salmo 138:2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando ahí Deuteronomio 6:16. La iglesia debe poner un lugar donde la palabra de Dios sea proclamada y explicada lo mejor posible. Hemos dicho que el significado de la Escritura es lo más importante porque ahí está el poder de Dios. En el significado de lo que Él dice, el significado de lo que Él dice. Cuando entiendes el significado de las Escrituras, lo que estamos haciendo es acentuar la verdad que aquí está, más poderosa del universo, hermanos. Nosotros tenemos un canto hace muchos años que decía, por tu palabra fue creado el universo. Fíjate nada más. Entonces, cuando entiendes el significado de la Escritura, lo que estamos haciendo es acentuar esa verdad. Y ahí está. Pedro tuvo una experiencia que pudiera ser su mejor testimonio. Y tuvo una experiencia que debemos ahorita escudriñar un poquito. Vayan a la segunda de Pedro capítulo 1. Fue inusual, fue formidable, pero ¿sabes qué? Hizo un énfasis especial en la Escritura y lo vamos a ver aquí. Segunda de Pedro capítulo 2, notemos lo que dice aquí. En el segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice Pedro aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. ¿Lo estás viendo? Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada, hablando de Jesucristo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz, fíjate lo que está diciendo, oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota eso, qué maravilloso. Pero Pedro nos cuenta su experiencia aquí, y quiero que pongan atención a esto que leímos. Su experiencia cuando estaba con Jesús allá en Mateo 17, el hecho de darlo a conocer había sido para que Pedro demostrara su segunda venida a algunos falsos que se oponían, y no debía ser con fábulas ingeniosamente inventadas, dice ahí la Biblia de las Américas, artificiosas, ¿no? Ya que de eso mismo había sido acusado para tratar de desprestigiar su ministerio y prestigio, ¿no? Bueno, las fábulas son en realidad mitos paganos y leyendas. Así que no era esa la manera de dar a conocer al Salvador, por supuesto que no, sino que dice con nuestros propios ojos, aludiendo a los apóstoles, hablaba en plural aquí, que fueron igualmente testigos de su transfiguración en el Monte Santo. Un suceso que era un vistazo de la gloria de Dios que sería descubierta, por supuesto, en el día final, en la revelación final, como un anticipo de aquella segunda venida que se va a llevar a cabo precisamente después de los 7 años de tribulación. Luego noten ahí aquí la voz, aquí seguimos observando un poquito esto, no me voy a meter mucho a fondo. La voz enviada del cielo, que no solo él la escuchó, no, que bien pudiera dudar de su testimonio, sino que todos los demás la escucharon. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos estaban en el Monte Santo cuando escucharon esa voz. Comprueba su experiencia con varios testigos presenciales. Noten que dice esta voz enviada del cielo. Ellos no dudaron de dónde venía. Nadie puso en tela de duda su autenticidad. Bien pudiera haber pensado que fuera una voz venida del mismo lugar, de por ahí, pero no, claro que no. Lo comprobaron, lo avalaron, lo corroboraron. Era una voz enviada del cielo, dice aquí, cuando estábamos en el Monte Santo. ¿Se dan cuenta? Pero lo que quiero hacer notar aquí es que a pesar de comprobar con su experiencia, con esta experiencia, la segunda venida de Cristo, a pesar de comprobar la gloria y majestad, a pesar de comprobar esa voz maravillosa que se oía, que sin duda, no sé qué tipo de voz haya sido, pero fue una voz ahí venida del cielo acerca de su Hijo amado, a pesar de incluir incluso a los demás apóstoles, a pesar de certificar que estaban ahí en el Monte Santo. Hay algo mucho más importante que todo eso, más importante que el evento maravilloso que él experimentó en ese momento, más importante que la transfiguración, más importante que la voz misma de Dios, más importante que todo. ¿Qué era? La palabra profética, dice en el versículo 19. ¿Lo están viendo? Ahí está. No solo se refiere a profetas mayores y menores, sino a todo el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron del Mesías que vendría, ¿no? Todos. Las palabras y orden original diría, tenemos la palabra profética más segura. Bueno, y esta frase respalda la interpretación de Pedro, ¿no? Poniendo a las Escrituras por encima de todo, por encima de cualquier experiencia, por encima de cualquier experiencia que tengas ahí, que tengas algún servicio ahí y hay algún show ahí, hay personas que se caen y hacen todo tipo de aspaviento y hablan en lenguas y lo que me quieras mencionar, lo que sea, lo que es más importante es la palabra profética.
Y no dicha por alguien, sino salida de este libro. Pero que ya, porque ya no hay ninguna nueva revelación que pueda sustituir lo que ya está escrito. Ahí está, por encima de todo. Las escrituras son completas, más permanentes, más reales, más profundas, más confiables y con mayor autoridad que cualquier cosa. Los verdaderos adoradores no van a la iglesia a ser expectantes, a ver algo que les agrade, ¿no? Al contrario, ojalá salgan de aquí bien preocupados de sus vidas. Por eso cuando las personas salen del servicio y dicen, ay, fui grandemente bendecido, está bien, pero deberían de salir compungidas de lo que Dios les habló. No son expectantes. Ellos están esperando. Ustedes están recibiendo esto de parte del Señor. Y ustedes deben, como yo, obedecer. La prioridad fundamental entonces de la iglesia es darle un alto concepto a las escrituras, porque eso constituye el crecimiento de las ovejas, su desarrollo. Si tú no obedeces es porque no tienes en primer lugar las escrituras, porque la lees cuando tienes tiempo o cuando estás durmiendo allí en la noche. Así no se puede. Él te da lo suficiente en su palabra, te desarrolla, te fortalece, sus victorias. ¿Tienes victorias en las luchas? Por supuesto. Y tu consuelo en las pruebas, ¿no? Pero cuando no hay compromiso con las escrituras, dime tú, ¿en qué sentido vas a ser más que vencedor? ¿De qué o por qué? Claro, dice Romanos 8. Ahí está muy claro, claro. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero ciertamente te puedo asegurar que no es una obra mágica ahí. Tienes que tener un compromiso con las escrituras. Por eso escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Y escudriñar es realmente comprometerse, meterse ahí, estar atentos. Esa es la razón, estar atentos. Lo que dice aquí, lo que acabamos de leer, es la palabra proseontes. Estar atentos, que significa prestar cuidado, prestar atención, entregarse, seguir, tener cuidado, velar con un propósito. Noten, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira nada más. ¿Qué propósito, Mira nada más, qué propósito. Por eso muchos andan apagados ahí. A veces muy prendidos. A veces parecen las velas esas que ponen en los restaurantes, ¿no? Se andan consumiendo ahí. Lo más importante es ver la verdad y la luz en las escrituras para hacer verdad y luz hacia el mundo. Si no es así, ¿qué dice el Salmo 119? ¿Te acuerdas? Y seguramente tú hasta lo has de decir y lo enseñas y todo el rollo, como decimos ya nosotros, ¿no? El Salmo 119 en el 105, mira lo que dice, y tú te acuerdas de ese versículo: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fuera de la palabra no existe ninguna iluminación. No creas que estás iluminado, no creas que porque eres cristiano te creas muy espiritual. ¿Sabes qué? Todavía hay mucho que llenarse de Cristo. Hay mucho que llenarse de las escrituras, mucho que llenarse de Dios. Todavía. Tu luz tiene que brillar, hermano, por favor, que este próximo año no hay todo arrastrando la cobija, como decimos ahí.
ser vencido de todo, caray. No puede ser. Tienes que brillar, iluminar a otros para que ellos sean iluminados, o mejor dicho, alumbren sus malas obras, ¿no? Y si alguno en la iglesia, tu testimonio debe brillar de tal manera que la persona sea perseguida. ¿Por qué? Pues porque está siguiendo la verdad, porque está obedeciendo a la palabra de Dios. Si esto no es así, mira, por favor, no digas que eres cristiano. Deseo en mi corazón que no pasemos un año más ignorando esto, pero sobre todo anhela mi alma ver una iglesia que atiende estas prioridades, que crece, se desarrolla, que es un organismo vivo, que se mueve, actúa y crece de forma natural, solamente con los conceptos que aquí hemos estudiado, solamente es así. Ya no se puede estar con una iglesia letargada ahí, solamente esperando que te alimenten, ¿no? Es como, aquí no es restaurante, ¿eh? Pero vas a un restaurante que te den de comer. ¿Y luego después qué? Aquí te damos de comer, Dios te da de comer, pero no para que salgas de aquí y olvides todo lo que se te ha enseñado. Si yo me pongo a hacer un recuento aquí de todos los mensajes que se han dado aquí en el púlpito, estoy seguro que ya muchos los han olvidado. Porque no toman nota. Otra vez. Porque esperan que se les resuelvan sus problemas, ¿no? Aquí no te vamos a resolver ningún problema. El único problema que te resolvemos es tu apatía por la palabra. Ese es el problema, tu apatía por las cosas espirituales y tu apatía por la verdadera adoración. Y si vas a otra iglesia, cerciórate, por favor, que ahí sea una iglesia donde se predica, se enseña con precisión la palabra de Dios, y eso es lo que a mí más me preocupa y lo que quiero seguir enseñando, lo que Dios me preste vida, y sinceramente es lo que sigo adelante, y por eso es que hay que tener un alto concepto de Dios, de Cristo y de las Escrituras. Tenlo por favor tú. Si no, no avanzas a ningún lado. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por todo esto y cerciorarnos de que lo que hemos recibido sea puesta por obra. Por si no, ¿qué tipo de fe tenemos? Una fe